Bueno, arratsalde guztioi, eskerrik asko aurkezpengatik. Hoy no sé en qué faceta vengo, no sé si vengo en faceta de psicóloga de Avillices, no sé si vengo en faceta de psicóloga de Vitirán, no sé si vengo en faceta de Irache, creo que todas, ¿vale? Porque todas concuerdan. Yo iniciaría la charla de hoy indicando unas cuestiones de mi vida que creo que son pertinentes para abordar lo que viene a posteriori, ¿vale? Soy psicóloga, pero antes de ello soy hija y me gustaría transmitiros que, bueno, pues igual algunos pensaréis, ¿pero qué hace? Y yo entiendo, ¿qué hace una chica tan joven ahí delante? ¿Qué sabrá ella? ¿Eh? A mí lo que me ha tocado ha sido la muerte por suicidio de Laita. ¿Vale? En mi caso, Laita murió en el año 2020. Este año, este diciembre, hará 5 años desde que falleció. Yo estaba estudiando por aquel entonces la carrera de psicología. Yo siempre digo, casualidad, no. ¿Vale? Y seguramente que muchas de las personas que estáis hoy aquí no es casualidad. ¿Vale? Entiendo que cada uno y cada una de vosotras vendréis por distintos motivos, pero lo que nos reúne hoy aquí a todos es la charla. ¿Vale? Algunos tendréis el motivo de la cercanía, que os pueda impactar el tema. Otros, bueno, que vienen desde Loyola, ¿no? Con la buena actitud, ¿verdad? Sí. Que se animan a las charlas. Cada uno de vosotros tenéis vuestra razón de estar aquí y yo también. Bai, horregatik, lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Sí que es verdad, yo siempre abogo, ¿no?, que es un tema muy importante y la importancia también reside en que la ciudadanía tiene que abordar este tema y cuesta. Ahí, os quería comentar también, mira, el lunes estuve en el CRPS de Eibar abordando este tema y me acuerdo de que una mujer dijo, uff, de esto no, de esto no, de esto no hay que hablar, de esto no quiero hablar. Ahí. Y luego un compañero suyo me gustó mucho la respuesta que dio y fue, no es un tema bonito, pero hay que hablar. Ahí. Seguramente a nadie le gusta. Ahí. Sí que es verdad que seguramente me veréis hablar con una soltura impresionante. Me costará un poquito por el tema del castellano. Entonces igual saltaré un poco al euskera, pero mayormente será en castellano, ¿vale? Yo aviso navegantes. ¿Vale? También quiero que os deis cuenta de que es un tema crudo, pero no sé cómo intento buscar el humor, ¿vale? Que me parece imprescindible. No sé si conocéis a Itziber Garmendia, la actriz. ¿Vale? Itziber Garmendia es una actriz referente que tenemos aquí en el panorama vasco. Y ella hizo público la pérdida de su expareja. ¿Vale? Ella siempre ha abordado y siempre ha comentado que el humor ha sido su salvavidas. En mi caso también. Entonces, os adelanto también que igual a veces habrá un matiz u otro de humor. Y no querría ofender a nadie. Es mi forma de ser. ¿Vale? Yo voy adelantando y os voy presentando. El tema de hoy. La cuestión de hoy, suicidio, redes de apoyo para prevenir y acompañar. ¿Vale? Me gustaría iniciar con un punto que para mí es muy importante. Yo vengo desde la posvención, ¿vale? La vida que me ha tocado a mí ha sido iniciar conociendo el tema del suicidio desde la posvención. Algunos estaréis pensando, ¿qué es la posvención? Para mí es parte fundamental, ¿vale? Hablamos de posvención cuando una persona, en el tema del suicidio, pierde a un ser querido, ¿vale? La posvención inicia cuando hay un suicidio y la posvención se da con la familia, ¿vale? ¿Qué hacemos con la familia? ¿Vale? A mí es la faceta que me tocó, ¿vale? No tuve elección, es la faceta que me tocó después de la pérdida de Laita. En el tema del suicidio, a nivel personal, diría que estos años se está avanzando cada vez más. Todavía queda mucho trabajo. Pero sí que me gustaría mencionar que gran parte del trabajo se está centrando en la prevención y la intervención, que son, repito, son pilares fundamentales. Prevención e intervención. Prevención, todos sabemos lo que es la prevención. E intervención, ya estaríamos hablando de una dimensión donde una persona, por ejemplo, con ideación suicida, realiza una tentativa y hay que actuar frente a esa tentativa y hay que tratar esa conducta, ¿vale? Estaríamos hablando de intervención. Cuando pongo este círculo, lo que quiero expresar o lo que os quiero explicar es que estos tres conceptos están unidos.
están unidos. ¿Por qué os digo esto? A mí me ha sucedido en más de una ocasión, dando la charla y dando mi experiencia y abordando el tema, que alguna persona que esté en esta situación, un familiar, por ejemplo, que tenga en la familia alguna persona que tiene tentativas, nos comente, joven, ya lo vuestro no tiene vuelta atrás. ¿Por qué no os esforzáis más en las personas que están aquí y dejáis a los muertos que descansen? Claro, nosotros entendemos, es desde su dolor. Pero en ocasiones hay un colectivo que se ve invalidado. Es decir, y os quería añadir, en la posvención hay mucha prevención que hacer, porque las personas que han perdido a un ser querido por suicidio son más vulnerables a la hora de tener ideación suicida. ¿Vale? Hay un riesgo, es una población de riesgo que mucha gente no sabe. Piensa que ya está, ya se ha acabado y no hay nada que hacer, le toca el duelo y ya está, 6 meses, hay gente que dice 6 meses, 4 meses, ya está. Es para toda la vida. Y aquí también se puede hacer mucha prevención. Y añadir también que tristemente la gente que se ha visto aquí y aquí es la gente que más sabe del tema, porque le ha tocado. Yo en más de una ocasión he dicho, psicóloga, bye, en la EHU, bye. 4 años de carrera, 2 másteres, ¿cuántas veces hemos abordado este tema? Muy poco. Muy poco. Es por ello que hay mucho que hacer. Y os quería también plasmar esta imagen, ¿vale? Que son 3 conceptos que están unidos, a pesar de que muchas veces nos focalizamos en la punta, en lo que se ve. ¿Vale? Y muchas veces lo que se ve son las tentativas o cuando la persona fallece, pero luego detrás de ello están las personas que tienen ideación, que son muchas. Hay datos que estiman que en torno al 30-40% de la población puede llegar a tener o manifestar ideación suicida a lo largo de su vida. 30-40%. Por cada fallecimiento por suicidio se estima que 20 personas lo han intentado. Los datos son fuertes. Los datos son muy fuertes. Pero nosotros vemos la punta. No vemos todo lo que hay detrás. Y siempre digo, y cuando vamos a los institutos me gusta decir, suicidio lotu behar dugu, ese hori lotu behar dugu sufrimenduaren esearekin. Son los conceptos que tienen que ir unidos, ¿vale? El suicidio con el sufrimiento. El suicidio no se puede comprender si no se comprende el sufrimiento. Me gustaría, he pedido permiso así a última hora, algunos ya sabéis, he estado colaborando con la Universidad del País Vasco, la Facultad de Psicología, realizando una investigación, os robo un minutito, realizando una investigación acerca del duelo por suicidio. Hay muy pocos estudios acerca de este tema, porque es un colectivo, las personas dolientes, es un colectivo muy estigmatizado. ¿Vale? Y todavía falta mucha información acerca de este colectivo. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus características? Entonces, en colaboración con ellos, realizamos un estudio para las personas que estéis interesados o podáis conocer a alguna persona que podría participar en el estudio. Os dejo el código QR y luego tengo cuestionarios también en papel. Me gustaría continuar con la cuestión de los mitos. Iré mezclando, esto no os he dicho, iré mezclando tanto teoría como vivencia, ¿vale? Yo creo que lo enriquece y también iré comentando mi historia, ¿vale? Os he dejado ya el primer capítulo, ¿vale? El inicial, izquierda mitad, estaba estudiando la carrera. Acto seguido, inició el camino del duelo. Yo, estudiando psicología, sin ninguna referencia más de las personas que se encuentran en este mundo. ¿Qué pasa por mi cabeza? Pasa un montón de mitos. Muchos mitos que me había tragado yo. ¿Vale? A la hora de abordar estos mitos, tanto como el proceso del duelo, hubo una asociación muy importante en mi vida, ¿vale? Y es la asociación Bicirán. No sé si conocéis, algunos sí, otras personas no. Lo has mencionado al principio. Me gustaría destacar que para mí fue un pilar fundamental
Yo cuando perdí a mi aita, a los 20 años, fue a la asociación que ¡pum! Fui. ¿Vale? La asociación fue creada por Agustín y Eva, dos padres que perdieron a su hijo con 17 años por suicidio. Yo fui en busca de espejos. De espejos, porque veía que a mi alrededor no encontraba espejos. Y veía muchas preguntas, muchos comentarios, que no, algunos sí, otros no, pero necesitaba entender este tema. Y sobre todo también necesitaba abordar estos mitos, que yo me los había tragado con patatas, porque yo decía, joder, si mi familia es normal. Mi familia es normal, ¿cómo puede suceder esto? Claro, ese es un mito. Ese es un mito. En las familias normales no sucede. Solo en X familias, es un mito. Luego, gero jango gara ikusten. Pero la asociación me enseñó mucho acerca de qué es la realidad del suicidio y me enseñó mucho a comprender y aceptar la realidad que tenía yo, ¿vale? En casa. Así como ahora mito. Para mí, el tema de los mitos siempre ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque todos nos los comemos con patatas. Cuando digo todos, es todos. Digo, estudiando psicología, mi aita había fallecido y todavía seguía en los mitos. Todavía yo seguía en los mitos. Y me costó detectar cuáles eran esos mitos y me costó deconstruir esos mitos y de verdad reconocer lo que es el suicidio. Y muchas veces con los alumnos también hago alusión a la imagen de un fantasma, ¿no? Para hablar de este tema, les digo, imagina que el suicidio es un fantasma. No le vemos. No nos damos cuenta de cuándo entra. No nos damos cuenta si está aquí sentado. No nos damos cuenta si se nos pega mucho, ¿vale? Entonces, la asociación me ayudó mucho a detectar estos mitos y a reconocer lo que es el suicidio. Es por ello que para mí es importante porque son creencias que tenemos en la sociedad en general bastante arraigadas y que dificultan la prevención. En un libro leí, creo que en la diapositiva anterior aparecía, que los mitos en el suicidio tienen una función. Y a mí me hizo clac cuando leí eso. Y decía el autor, no me acuerdo quién era, decía que la función de los mitos en el suicidio era la inacción. Que la persona se quede quieta, que no haga nada. Ahora con los ejemplos entenderemos a qué se refiere esta inacción. ¿Vale? De lengua. La persona que dice que se va a quitar la vida no lo hace. En breve, el que lo dice no lo hace. Si yo integro ese mensaje, el que lo dice, no lo hace. Si alguien me lo dice, yo no voy a mover ni un dedo. Porque si yo creo que esto es así, diré, el que dice no lo hace. No voy a mover ni un dedo. ¿Entendéis a lo que me refiero con la inacción? Siempre aquí hago el matiz. Hay formas y formas de decirlo. Y nosotros muchas veces estamos esperando a la forma explícita. ¿Vale? Pero hay muchas formas de decir que una persona está sufriendo y de que quiere terminar con su vida, que pueden ser más implícitas. Luego que nosotros no sepamos hacer la lectura o no queramos hacer la lectura es otra cuestión. ¿Vale? Son mensajes que en la sociedad a día de hoy hay algunos mensajes que están a la orden del día y no le damos el valor que tienen. No tengo ganas de nada. No me apetece levantarme de la cama. Menudo futuro me espera. La persona ya con estos mensajes, y si le añadimos otros mensajes y otros factores de riesgo, ya nos está indicando de la calidad de su vida. Y no le podemos decir a esa persona, va, motel, alcha. Hay que tener en cuenta distintos factores, pero es una forma de decir que no está contento o contenta con su vida. Las personas que intentan quitarse la vida no se quieren morir, simplemente están llamando la atención. Yo esta personalmente la había digerido ya. ¿Vale? Y esto sobre todo diría que en los institutos se oye muchísimo. Con los intentos, con las autolesiones. Mucho. ¿Vale? El año pasado en el programa de CEU que escuchaba a los alumnos, pero lo hacía para llamar la atención. Y me va, vale, ¿qué es llamar la atención? Y dicen, no, pues para ser el diferente, para ser el guay. Claro, es ese mensaje que tienen calados los chavales y las chavalas. Mi siguiente pregunta suele ser a los chavales, ¿vosotros
creéis que una persona medianamente bien, yo siempre les digo, es que nadie está al 100% bien, yo tampoco, ¿creéis que una persona que está medianamente bien llamaría la atención de esta forma? Y ahí dicen, no. Entonces empezamos a indagar. ¿Qué puede estar detrás de esto? ¿Es una llamada de atención o es una llamada de socorro? De no sé tolerar este malestar y no encuentro otra vía. Ay, pero sí que es verdad que la primera lectura que hacemos como sociedad es para llamar la atención, para destacar, ¿no? Para hacerse ver. Repito, ¿qué persona que esté medianamente bien, oreka osasuneta ez, oreka horretan dagoena, llama la atención de esta forma? Detrás de esa persona existe un sufrimiento que no puede gestionar. Las personas adultas y las que tienen problemas graves son quienes se quitan la vida. No existen suicidios en la infancia ni en la adolescencia. Vuelvo al capítulo de mi vida. ¿Vale? Primer capítulo donde fallece. Inicia a buscar ayuda. Luego hay un capítulo ahí. Me acuerdo de una persona concretamente y me pasó con más de uno. La cuestión es que cuando mi aita falleció, poco tiempo más tarde, falleció otra persona de la zona. Una persona joven. Y yo me acuerdo como un hombre se acercó a mí y bueno, sacó el tema. Y me dice, Iratxe, es que yo la entiendo. Si los jóvenes no tenéis problemas, ¿para qué lo habría hecho? O dando a entender que, bueno, él era conocedor de la situación de mi aita, dando a entender que, bueno, que mi aita era adulto, que tendría sus problemas, que tendría sus porqués para hacerlo, pero que el ser joven te desautoriza de tener problemas y de tener razones. Y es otro de los mitos. Y repito, la función de los mitos es la inacción. Esto también por mencionar chascarrillos. Me acuerdo de un chico que una vez me comentó, era un chico que bueno, pues que sí, que tuvo ideación, no llegó a tener una tentativa, pero bueno, fue atención primaria. Y bueno, es un chaval que bueno, tiene su toque de humor. Y me acuerdo como me dijo, es que yo tenía el speech aquí preparado, el speech en euskera preparado. El speech preparado. Entra el médico, buenos días. El speech que tenía en euskera se le desmonta, lo tenía que decir en castellano y me acuerdo como dijo, es que yo le dije directamente, me quiero morir. La reacción o la respuesta del médico o la médica fue, eres muy joven. Claro, eso es demoledor. Ya que es la forma más directa de desautorizar tu dolor por tu edad. Problemas graves. No sé si hay una medida objetiva para esto. Yo desconozco si existe una medida objetiva para hablar esto es grave o no. Para mí siempre es en función de la mirada, si esto es grave o no. Vuelvo al capítulo de mi vida. Cuando el aita, rebobinamos, cuando el aita vivía, yo me acuerdo que el aita y la ama discutían. Ya en los últimos años discutían bastante, ya que la forma que tenía el aita de ver la vida y la que tenía la ama eran diferentes. ¿Vale? Y mi aita era una persona que, bueno, por su estado veía en cualquier punto de la vida, veía problemas. Problemas. Y mi ama era mucho más optimista. Y mi ama, donde la aita veía problemas, mi ama veía y lo verbalizaba así, y le verbalizaba así, chorradas. Chorradas. Donde se entraba la ama, ¿no? En una disputa. Claro, yo a la ama me decía, es que Iratxe, ez dut ulertzen, es que chorrakeri bada, tontakeri bada. Yo le decía a la Ana, es que Ana, las gafas que tienes tú y las gafas que tiene la aita son diferentes. Objetivamente es la misma cosa, pero subjetivamente es muy diferente. Y sin querer, invalidamos. Ay, sin querer, invalidamos. Esto también con los chavales, por ejemplo, un ejemplo que solemos utilizar y a mí me gusta mucho porque genera el efecto enseguida, es que les decimos,
Imaginatu denek azterketan 7 ateratu duzuela. 7 ateratu duzuela. Matematikan, ¿vale? Matematika, todos habéis sacado un 7. Los mismos fallos, los mismos aciertos, berdin. Cuando les decimos lo del 7 y que todos esto, claro, hay un colectivo que dice enseguida, ¡toma! Pero hay otro colectivo que dice, joder, el hecho es el mismo. Pero la vivencia, ya sea por la crianza, por las expectativas, por X factores, es muy diferente. Es un ejemplo muy pequeño, pero para que podamos entender que ante un mismo hecho las reacciones son muy diferentes. Eso pasa en cualquier ámbito de la vida, incluso en mi caso, por ejemplo, en el duelo. El duelo, a pesar de que sea la misma persona que ha fallecido, se lleva muy diferente. Y hay familiares que no entienden cómo la pareja aparentemente lo lleva bien. Porque las formas de afrontarlo y de vivirlo son diferentes. Siempre decimos, no sabemos lo que está dentro del empaque. Sabemos lo que mostramos. Ay. Y qué decir, infancia, adolescencia, existe. Existe y es una realidad que preocupa mucho y yo sí que es verdad, me alegro de que se meta ruido con este tema. ¿Vale? Yo creo que existe cada vez más conciencia acerca de la salud mental de los jóvenes y de los adolescentes y de que esta realidad sí que existe en la infancia y adolescencia y cada vez se está concienciando más. Siempre digo también, para mí hay un colectivo del cual no se habla y me gustaría hablar y es el colectivo de las personas mayores. Porque mucha gente no sabe que a partir de los 65-70 hay un repunte. Y mucha gente no sabe que existe este repunte en los datos. A mí, personalmente, me da mucha pena. ¿Por qué? Me da la sensación de que las personas mayores, pues, que no venden en la sociedad, que no interesan y que por eso no se le presta tanta atención. En cambio, en los jóvenes sí que existe este foco. No quiero decir que se debería quitar este foco de los jóvenes y pasar a las personas mayores, sino que ambos focos son imprescindibles y ambos puntos son imprescindibles para entender de forma completa la historia. A mí me gustaría hacer ese repunte, porque para mí es un colectivo que está ahí, está presente, pero del que no se habla. Existe el riesgo también y está muy, muy, muy silenciado. El suicidio siempre es impulsivo y sucede sin previo aviso. Otra vez nos lleva a la inacción. Si es impulsivo, ¿yo qué voy a prevenir? No puedo. Es otro de los mitos que yo creía, ¿vale? Y yo, bueno, en esas reflexiones internas que tenía, ¿no? Tenía esa conversación conmigo misma, decía, coño, Aitak, ¿lo había premeditado? No. Claro, lo que os decía, Vicirán me ha enseñado a entender esta realidad. Y con Vicirán lo que he aprendido es que en la mayoría de los casos, mucha premeditación. Mucha premeditación. En el sentido de, lo que quiero expresar con esto es, no es que la persona está bien, hoy se encuentra mal y lo hace hoy. ¿Habrá algunos casos? Habrá. ¿Habrá algunos casos? Pero la mayoría de personas que terminan cometiendo un suicidio llevan un sufrimiento que están arrastrando, y ese pensamiento, pum, aparece. Igual luego se va, pero pum, aparece, se va, pum, aparece. Nosotros sí que es verdad que en la asociación hemos tenido familiares que nos han comentado que cuando falleció la persona encontraron cartas, pero igual escritas hace 2 años. Esto también para la familia, saber esto, esta realidad y tener la conciencia de ¿mi familia lleva tanto tiempo así? Impulsivo, lo que puede ser impulsivo, y en eso sí que estoy de acuerdo, es como el último clac, el último momento. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mi hija que era un miércoles, él a la mañana se fue de casa, me acuerdo de cómo se fue, me acuerdo de las últimas palabras que no fueron nada agradables, se fue muy enfadado y tengo aquí grabado el portazo que dio.
Germán y yo seguimos, ¿se ha ido enfadado? No, pues que te he enfadado. Claro, el modus operandi de mi aita por aquel entonces era, no, pues cuando estaba enfadado no venía a comer. No venía a comer, ¿no? Había escotan esa tenés chico chiquilla, ¿no? Como casquetas. Y ese día no vino a comer. Ahora era diciembre. En diciembre oscurece pronto. Eran las 7, 8 y yo me acuerdo que ahí a mí nos empezó a entrar un nerviosismo. Y bueno, nos dimos cuenta a la noche. Pero sí que es verdad que yo muchas veces he pensado en aquel día y decía, joder, si aquel día, y esto es lo que sucede mucho en el duelo, los ISIS, y si aquel día no se hubiese ido tan enfadado, se fue piztuta, pues no lo habría hecho. ¿O no? No lo sé. Y aquí siempre digo, aquí en mi caso, yo suelo decir a las personas dolientes, les suelo decir la lectura que menos daño te haga. Escoge la lectura. Porque ya no sabes cómo continúa el libro, escoge tu versión, el que más te ayude a afrontar el duelo. Hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo puede provocar que la persona realice la tentativa. Otra vez nos lleva ¿a qué? A la inacción. Si yo, que no soy experta, no soy psicólogo, médico, enfermera, trabajadora social, etc, si no sé sobre el tema, acercarme a una persona, igual peligro, igual no lo hago. Nos lleva otra vez a la inacción, a no hacer. Y se ha visto, y los estudios también defienden, que el acercarse a una persona que está en riesgo desde una perspectiva de escucha activa, ¿qué quiere decir con esto? Escuchar con sinceridad ayuda a bajar la ansiedad que padece esa persona en ese instante. No resolveremos el mundo, obviamente, pero si logramos que esa persona durante ese periodo de tiempo, cuando está con nosotros, baje esa ansiedad, es mucho. ¿Vale? ¿A qué me refiero con espacio seguro también? Y con lo de la escucha activa. Porque mucha gente, y vosotros igual, alguno de vosotros dirá, ¿qué hay que decir? Y es la pregunta del millón. En los centros educativos también los profesores, César Bardet, ¿qué tengo que decir? Es que no es tanto decir, es escuchar y saber estar. Punto. Y con nosotros pasa lo mismo. Antes te estaba comentando que, es que esto también... Cada día me estoy cuestionando más si existen las casualidades o no. He estado hablando, con una familia y, me han comentado que han vivido un suicidio cercano de una persona conocida y, me estaban comentando que no sabían cómo acercarse a los allegados, que tenían ese miedo de acercarse por el daño que han vivido y por el temor de cómo gestionar eso. Y me decía, igual mejor no digo nada y no me acerco y ya está. Claro. Yo en ese momento me he abierto, he contado un poquito de lo mío y yo les he dicho, yo sí que agradecería un acercamiento. Pero muchas veces es el miedo que nos paraliza. ¿Vale? Y con las personas que están en riesgo sucede lo mismo. Es el miedo que nos paraliza. O bien huimos, no lo queremos ver, o está el miedo de ¿qué digo? Siéntate, escucha. Y acepta lo que te está contando, porque ahí también he visto casos, he visto personas, oye, pero es que yo no comparto eso. Shh. Acepta con toda la mochila que viene la persona. Acéptalo. Dale un espacio en el que se sienta escuchado de verdad. Porque el resto de la sociedad es quien le va a seguramente invalidar. Dale un espacio. Aunque luego tú por dentro no compartas, tienes que validar lo que está sintiendo. No le puedes decir, eso es una tontería, estate bien. No, una de las respuestas habituales yo creo que también, ¿no? Cuando alguien dice, tengo pensamientos o tengo ideación suicida. ¿Qué va? No digas eso. Pero ese es del miedo de la persona, pero ese miedo es mío. No te lo puedo pasar a ti. Siempre digo, ya la persona que lo comenta ya suficiente miedo tiene, suficiente carga tiene, como para luego la persona que está alrededor le cargue con más miedo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Muchas veces compartimos
algo que es nuestro a la otra persona, pero desde nuestro miedo, desde nuestra incapacidad. Horretan ere, kontuz. Este me encanta. El suicidio no se puede prevenir y siempre cuando decido abordar los mitos me gusta sacar este a relucir. ¿Por qué? Siempre digo, si no se puede prevenir no estaríamos aquí. Punto. Con honestidad, ¿el 100% se puede prevenir? Muy difícil. ¿Vale? El 100% es muy difícil. ¿Vale? Es como que las tasas de muertes por accidente de tráfico se reduzcan a 0. Es muy difícil, pero hay que aspirar a ello. Esto no es... Siempre tiendo a ir a los chavales, pero esto es como cuando les decimos, venga, no muchas veces, venga, por el 10. Y hay chavales que te dicen, bueno, a por el 10. Sí, bueno, si no llego, pues bueno, estoy casi al camino de... Sin esa presión de llegar al 10, pero... Venga, guazen borrokatzera. Aquí en nuestro caso, pues bueno, nuestra aspiración tiene que ser 0. Llegaremos muy difícil. Se pueden prevenir muchos y muchos. Y la duda que nos genera a las personas que estamos en duelo, como en mi caso es, ¿y el mío se podía prevenir? Ahí, cada persona con su circunstancia realiza una lectura o no. Una lectura u otra. Pero sí que se puede trabajar mucho, de distintos ámbitos. Con esta diapositiva lo que quiero reflejar es la idea que os estaba transmitiendo antes, ¿no? De cuando mi mamá discutía, de los problemas y tal. Y es por el concepto de sufrimiento. Para mí es indispensable tener en cuenta que el suicidio está asociado directamente con el sufrimiento. ¿Vale? Directamente con el sufrimiento. Hay un mito que no he puesto, hay mogollón de mitos, y hay otro de los mitos que relaciona directamente, como si fuese causa-efecto, el suicidio con los problemas de salud mental. ¿Vale? Hay un mito que lo relaciona como causa-efecto. Yo siempre digo, eso hace flaco favor a ambas realidades. ¿Vale? Yo siempre digo, ¿tener problemas de salud mental puede ser un factor de riesgo? Sí, pero no por el hecho de tener el problema de salud mental, sino por el sufrimiento que le genera a la persona este problema de salud mental. No tanto el diagnóstico, sino el sufrimiento que le genera. ¿Ulertzen duzue? ¿Esan nahi dudana? Esta es una pregunta que a mí personalmente me gusta, ¿no? ¿Qué situaciones o realidades pueden generar sufrimiento? Es que son miles. Y es lo que decía antes, ¿vale? A cada persona una situación diferente. Una situación diferente. ¿Vale? Entonces, si queremos trabajar en la prevención y si queremos descifrar todos los factores que generan sufrimiento, una lista inmensa. Inmensa. Esto también, en los centros educativos también, ¿no? Cuando les preguntamos, salen algunos que suelen ser, ¿no?, los más potentes, pues, por ejemplo, la separación de los padres, el bullying, ¿eh? Cuestiones de identidad, la no aceptación de la identidad, la orientación, etcétera, son cuestiones que ellos, ¿no?, reportan. Pero luego empezamos a preguntarnos a una misma, ¿qué nos hace sufrir en nuestro día a día? Y sacamos muchas cosas. Es por ello que la lista que nos pueda generar sufrimiento es inmensa. ¿Qué quiero decir con esto? Al tener una lista tan inmensa y al todos ser humanos, porque todos somos humanos y todos sufrimos, todos tenemos este riesgo. ¿Vale? Todos tenemos el riesgo de llegar a un punto en nuestra vida donde podemos llegar a tener pensamientos relacionados con el suicidio. Todos. ¿Vale? Y aquí que yo, mi familia, sea normal y que tal y que igual, todos. ¿Vale? Y repito, y es con lo que hilo también, ¿no?, al inicio de los mitos. Yo cuando entré en Bizirán y vi a las familias, uno de mis primeros pensamientos fue, pues si son normales. Yo desde mí, si son normales. Y yo luego, bueno, a posteriori realizando otras lecturas, decía, pero ¿qué me esperaba, pues? ¿Qué me esperaba, pues? No existe el prototipo fijo, no. Existe la persona que sufre
Y como personas que somos y como personas que sufrimos, todos y todas tenemos papeletas. Me gusta hacer hincapié aquí, porque, repito, y me voy otra vez a los centros educativos. Me acuerdo un día, un alumno, me acuerdo cómo dijo, que sí, tema interesante, me acuerdo que era TDAH BAC, tema interesante, pero que a él no le iba a tocar. Y diciendo, jo, qué majo. No, qué bonito la ilusión. Qué bonita la ilusión. Y luego, me acuerdo de cómo el compañero le dijo, ya, pero si tu hermana lo hace. Y entonces me acuerdo cómo el primer chico dijo, yo conozco a mi hermana, conozco a mi aitá, conozco a mi mamá, y no lo van a hacer. Y me gustó mucho, porque es que es el reflejo de la sociedad. Antes creo que algún matiz ya os he comentado. Claro, nosotros mostramos lo que queremos mostrar. Decidimos en gran parte qué quiero poner en la fachada. Muchas veces con los alumnos también filtro de Instagram, de TikTok, de no sé qué, pero es que el filtro está en el día a día. Cuando sales a la calle ya te has puesto un filtro. Que igual estás de mala leche, pero dices, tengo que ir a trabajar, no puedo ir con... ¿no? Pues ahora... De la procesión, sí, me acuerdo que un hombre del CRPS de Ibar me dijo, es que la procesión por dentro. Y yo, pues sí, es que tendemos a eso, la procesión por dentro. Y eso nos hace vulnerables a todos. Ahí también, y yo me acuerdo, a nivel personal, luego empecé con la psicóloga, y yo me acuerdo que le decía a la psicóloga, decía, es que yo soy muy parecida a Aitá, de forma de ser, muy parecida a Aitá. Y claro, luego pensaba, entonces tengo papeletas de terminar así. Y sí que es verdad que la psicóloga en ese momento me verbalizó algo muy bonito y fue, seréis parecidos en muchas cosas, pero hay una diferencia clara y es que tú ya estás manifestando tu miedo. En el caso de Neitán os he contado, la Ma y yo, tuvimos una dinámica donde, vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, pero mi Aita era, siempre digo, estereotipo euskalduna. O sea, euskalduna, pantalones bombachos azules, camisa de cuadro, con sus 200 ovejas, con su almuerzo le llamamos las 3 zetas, chistora, zingerrata, zolomos, estereotipo, con su vino, con su todo. Claro, en ese estereotipo que entra hombre fuerte que no llora y que no pide ayuda. Ojo. Y ahí tuvimos nosotros también pues nuestra lucha en casa. El kit de la cuestión y el motivo también de esta charla, cómo acompañar. Ya desde el inicio os he indicado que dentro del fenómeno del suicidio hay muchas dimensiones. El iceberg es grande y podemos estar en distintos puntos. Podemos estar ante una persona que tiene ideación, podemos estar ante una persona que ha realizado alguna tentativa, podemos estar con un familiar de una persona que ha realizado alguna tentativa, podemos estar ante un doliente, podemos estar ante personas cercanas de personas que están en duelo. Claro, las dimensiones son muy diferentes y el proceso también por ende es muy diferente, pero sí que es verdad que hay algunos puntos clave que hay que tener en cuenta. Os adelanto, no os voy a descubrir la panacea. Sí que son cuestiones para mí fundamentales e imprescindibles. También aviso a navegantes, no existen las palabras mágicas. En este caso, por ejemplo, a la hora de acompañar en el duelo, yo me acuerdo de una mujer que nos comentaban al inicio de su duelo. Ya fue después de unos meses. Decía, es que a mí, en el inicio, dijese lo que dijese, es que me sentaba mal. Me sentaba mal todo. Y claro, ella decía, es que yo en ese momento quería que me devolvieran a mi hijo. Y no hay palabra que haga eso. Horregatik, os advierto, no existen palabras mágicas. Y lo que os decía antes, a veces
desde esa impulsividad o desde ese deseo de querer decir, porque sí que tendemos a, ¿qué digo? Tendemos a meter la pata. Eso también es estadística. Si hablamos más probabilidad de meter la pata. Si hablamos menos probabilidad. Si hablas más y echas todo con el afán de cuidar, eres joven, buscarás otra persona, tienes otro hijo. Más probabilidad de meter la pata. La genética eta natura orar es sabia, o sea, dos vive larri, hau bat, no es casualidad. En estas distintas dimensiones, para mí es imprescindible siempre tener en cuenta lo que hemos indicado, ¿vale? Que estamos ante una persona, ya sea en la dimensión que esté, con sufrimiento y desesperanza. ¿Vale? Y esto también sucede, igual me diréis, bueno, ¿en las personas en duelo también existe la desesperanza? Muchas personas cuando acuden a nuestra asociación, recién, es decir, igual a las 2 semanas, dicen que no ven la luz y no se ven capaces de salir adelante. En ellas también está la desesperanza. Y como no, entre las personas que bien tienen tentativas o tienen estos pensamientos, también existe esa desesperanza de voy a salir de aquí. Y el sufrimiento que os he indicado. La importancia también, cuando abordemos este tema y cuando queramos crear un clima favorable, es que se valide la emoción. Indispensable. Lo que os decía antes, ¿puedes estar de acuerdo o no? Eso lo llevas tú dentro. Nadie te ha pedido la opinión. Pero valida la emoción. No le quites peso, no le quites hierro. ¿Cuál es la tendencia de la sociedad? Y esto también, repito, es de nuestra incapacidad. No somos capaces de tolerar el dolor ajeno. ¿Y a qué tendemos? A aliviar el dolor del otro. Y al aliviar el dolor del otro, minimizamos. Y en ese momento la persona, por la tesitura en la que esté, o bien tiene pensamientos, o bien ha realizado una tentativa, si minimizas o intentas minimizar su dolor por quitar el hierro y por hacerle el bien, le estás haciendo más daño. Ah, no tengo derecho a sufrir. Ah, mi dolor no justifica o mi dolor no es lo suficiente. Porque soy joven. Tengo toda la vida por delante. Puedo buscar otra pareja. Tienes la mano. Eso ya es suficiente como para no sufrir. Muchas veces minimizamos porque no sabemos gestionar el dolor ajeno. Huimos o minimizamos. Horregatik es muy importante validar la emoción e intentar cuando tengamos ese impulso de decir no digas esa tontería, guárdatelo. Y luego si quieres cuando vas a casa se lo dices al espejo, pero no se lo digas a la persona. Y eso suele ser bastante impulsivo. El decir eso y no nos damos cuenta de lo que genera en la otra persona. Dale un espacio. Cuéntame más. ¿Qué es lo que te genera sufrimiento? Si decimos, no digas eso, es una tontería, no esperemos que la persona vuelva otra vez a nosotros a contarnos qué es lo que está viviendo. Porque va a decir, no me has escuchado. La persona va a intentar buscar o encontrar una persona que de verdad le escuche. Es por ello que a la hora de crear este clima es muy importante, en primer lugar, elegir un momento y lugar tranquilo y dedicarle a la persona el tiempo que necesite. Si nosotros detectamos de verdad que podamos tener alrededor, por ejemplo, una persona en riesgo, o bien por tener radiación o por tener tentativas, o una persona que ha perdido a un ser querido y queremos realizar nuestro acercamiento, tiene que ser un acercamiento sincero. No puede ser en los 10 minutitos de descanso que tengo. Porque seguramente la conversación no sea de 10 minutitos.
Seguramente igual la conversación dure 1 hora o más. ¿Vale? Y a la persona hay que transmitir el mensaje de tu contenido me importa, tú me importas, te dedico el tiempo. ¿Vale? Habla claro, mantén la naturalidad. Este es un punto que cuesta. Por lo que os he dicho antes, ¿cuál es nuestro impulso? Decir, este es un tonteridic. O no digas eso. Pues ahí nos tenemos que trabajar previamente. Nos tenemos que trabajar previamente e intentar mantener esa calma y transmitirle la seguridad. Por lo que os he dicho antes, ya la persona suficiente miedo tiene al abordar este tema como para que nosotros también le inundemos con nuestro miedo. Primero nos lo tenemos que trabajar nosotros. Y estar seguros de que queramos abrir este espacio. Y estar seguros y seguras de que estamos preparadas para escuchar lo que viene. Porque claro, cuando imaginad, una persona dice, bueno, a esta persona le veo regular. Le pregunto qué tal está. Me comenta que no anda muy bien. Me comenta que le cuesta levantarse de la cama. Tú estás ahí pensando, ¿no tendrá pensamientos relacionados con la muerte? Imaginad que os aventuráis a preguntar. Para nosotros, en ese momento, ¿qué respuesta queremos escuchar? No, que esa persona no tiene esos pensamientos. ¿Qué pasa si la respuesta es sí? Pero hay que darle espacio. Y hay que intentar mantener la naturalidad. Lo que decía, ya la persona suficiente miedo tiene como para que nosotros le inundemos más. Deja expresar sus sentimientos, escucha sin juicio, lo que decíamos, un ambiente validante. ¿Vale? Lo que se suele decir. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Pero llévatelo a casa, no te ha pedido tu opinión. Te he pedido que le escuches. Y escuchar se hace con los oídos. Muestra interés, preocupación y ganas de ayudar. Y esto se nota, y esto se huele cuando es de verdad. Y se huele cuando no es de verdad. Esto os digo a título personal. Yo, por ejemplo, cuando el Aita murió, hay mucha gente que se acerca. Pero se nota a kilómetros qué persona se acerca por la curiosidad, el querer saber, y qué personas se acercan de verdad para querer ayudar. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando murió el Aita, hubo una vecina del barrio, que nos trajo una tortilla y un bizcocho. Para mí eso fue la leche. Aparte que soy amante de la comida, eso no me lo quita nadie, pero nadie ni nada. Nos trajo. Hijo, es una manera muy bonita de mostrar interés y de que estoy aquí. Me acuerdo de que ella, ¿no? Cómo nos verbalizó, bueno, esta familia, más bien esta familia, porque fue una familia, nos verbalizó, bueno, es que suponemos que no tenéis ni ganas, ni tiempo, ni la cabeza como para cocinar. Eso sí que es interés. Eso sí que es ponerse en la piel de la persona. No discutas si está bien o mal lo que dice o lo que piensa. Muestra aceptación y respeto. Lo que decíamos antes, no tenemos que intentar evitar entrar en esos juegos. No, eso está mal. No pienses eso, no digas eso. ¿Vale? Repito, desautorizamos y hacemos que la persona se cierre. Me repito como el ajo, pero para mí es muy importante. Podemos estar de acuerdo o no, pero llévatelo a casa. Acepta con lo que viene. Punto, escucha. Eta, cómo no, promueve esperanza. Existen alternativas. Y esto sobre todo en personas tanto que tienen tentativas y también a los familiares. Sobre todo a personas que tienen ideación y tentativas, sí que es un punto donde muchas veces, la mayoría de veces, se opta por el camino del suicidio por el hecho de terminar con el sufrimiento. La realidad del suicidio es que se percibe como un método para terminar con el sufrimiento. No es tanto el deseo de yo me quiero morir, sino es el deseo de yo quiero dejar de sufrir. Y la vía que ven mis ojos, porque todo lo demás lo veo oscuro, orida.
Y nosotros tenemos, y nuestra labor es intentar abrir esa prisma, ¿vale? Hacerle ver que existen otras opciones. Para ello es muy fundamental el tema de crear red. ¿Vale? Esto, por ejemplo, en los centros educativos también para mí es un pilar fundamental. ¿A qué me refiero con crear una red? Si yo soy consciente de la realidad de esta persona, tengo que intentar crear una red donde otras personas sean conscientes de la realidad que tiene esta persona, porque el día de mañana esta persona se podrá sostener en mí, pero en él y en ella. Y si hay una red que es consciente de la realidad que tiene, donde le validan, donde le dan un espacio, hay mayor probabilidad de que cuando esa persona tenga el impulso, tenga en la cabeza muy metido la idea, solicite ayuda, porque será consciente de que tiene una red. Ahí es muy importante. Y también, ¿por qué es importante? Porque es decir, imaginad que yo soy conocedora de que una persona cercana está pensando en el suicidio y que no hay más personas, o que yo sepa, no hay más personas. Es una mochila impresionante. Es una mochila impresionante. En la edad adulta, la lectura que se hace acerca de este tema es mucho más reflexivo, mucho más lógico, mucho más completo. En la adolescencia está el miedo de, es que si yo lo cuento soy chivato. Y soy chivata. Y frenan. Y yo, en los años que llevo en Bicirán, cuando hemos trabajado en centros educativos, hemos escuchado historias donde una adolescente que ha sido conocedora de la situación de otro adolescente, al detectar la situación, ha dado la voz de alarma, pero también conocemos otras situaciones donde la persona no lo realizó por el miedo a que se le señalase después, a que fuese chivato, a que la amiga se enfadase, y la historia terminó muy mal. El enfoque tiene que ser roto. No eres chivato o chivata. Le vas a ayudar. Le vas a ayudar. Ahí. Y es ahí donde los adolescentes dicen, no, pero yo estaría con él. Ahí, además, con estos términos tan modernos, estaría con esta persona los 24/7. 24/7 durante cuánto tiempo? No, 24/7 todo el año. Joder, yo digo, qué chollo, ¿no? Os vais a duchar juntos, vais a comer juntos, vais a ir a la cama juntos, a ver cómo le explicas esto a la madre. No es factible. Y no es la mochila que tienen que tomar los adolescentes, los compañeros. El rol que pueden tomar es el de dar voz. Bien. El de ayudar a romper ese silencio. Pero no se pueden cargar con esa mochila. Ni los adolescentes, y me repito a nosotros también. Ay, etanola es, y este pilar también me parece muy importante. Y yo siempre digo, ¿quién cuida al cuidador? ¿Eh? Este también es otro melón. ¿Quién cuida al cuidador? Y aquí también he hecho mucho hincapié en cómo cuidar cómo estar ahí, cómo sostener, cómo en nosotros mismos. ¿Quién? Ay. Horregatik, muy importante que nos dediquemos tiempo y que nos cuidemos. Yo en la asociación, en Bicirán, hay un grupo maravilloso de voluntarios que ayer mismo estuvimos en Bilbo. Y hay una mujer muy activa y de corazón enorme que no cabría en esta sala. Y trajo un bizcocho para iniciar los grupos. Nosotros en Bicirán realizamos grupos mensuales. Trajo un bizcocho. Trajo 2 tartas de zanahoria además. Dos tartas de zanahoria. Es una mujer dada a cuidar. Con ella y con el resto del grupo también hacemos hincapié. Cuidar, bien. Pero a nosotros, ¿quién? Ahí es muy importante. Y cómo no, lo que os decía antes, la importancia de crear red y compartir la mochila. Vale.
el tema de la red, lo que os decía, es una realidad que pesa mucho. Yo lo que os decía, yo antes de que ocurriese lo de mi aita, llena de mitos, una realidad alejada, soy una familia relativamente normal. Pero luego cuando me jarreó, yo me acuerdo que tengo una cuadrilla maravillosa, ¿ves? Sayoa. Y yo me acuerdo, lo tengo grabado aquel día, no sé cuántos días pasaron, pero me acuerdo de un mensajico irache non zaude. Estamos en no sé dónde. Ir y cómo tenéis un marquico y son detalles que crea la red en el proceso del duelo. Me acuerdo nosotros, pues bueno, de una familia ganadera, pues fue morir, pero fue el seguir en el día a día. Y necesitaba yo también mi canal, salir de ahí. Yo me acuerdo de aquel mensajico irache non zaude, la cuadrillita del pueblo, ahí esperando, con un marquito de una foto que habíamos sacado, creo que fue la última comida que habíamos hecho, que fue 2-3 semanas antes de que muriese la aita. Y una foto. Y a mí esa foto y ese momento de estar con ellas y de tener la presencia de la red, para mí fue impresionante. Y es la forma de decir, aquí estamos. Es la forma de decir, aquí estamos. En mi caso, en el proceso del duelo. Ay. Y compartir la mochila, en este caso, en mi caso, en el proceso del duelo, para mí ha sido fundamental. Hicieron espejos. Espejos. Contar lo mío, escuchar el de los demás, siempre salir reflexiva y siempre pensando que esta realidad está mucho más cerca de lo que creemos. Y con las campanadas. Ni bucatito en donde me hacía.